Hoy, en Imprescindibles, Gene Hackman. Gene Hackman fue uno de esos actores emblemáticos y versátiles del cine. A lo largo de su extensa carrera, interpretó personajes inolvidables que han marcado época y han influenciado a generaciones de actores y directores por igual. En este video, exploraremos las mejores 5 películas de Gene Hackman, para mí, destacando cómo su talento único y su compromiso con cada rol lo han consolidado como un ícono del séptimo arte. Cada uno de estos films representa un hito en su carrera, mostrando diferentes facetas de su inigualable capacidad para dar vida a personajes complejos y memorables. Desde intensos dramas policíacos hasta conmovedores relatos de redención, Hackman ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Acompáñame en este recorrido cinematográfico en el que desglosaremos con detalle 5 películas imprescindibles que han definido su legado y que continúan fascinando a todos los públicos de todas las edades y culturas. Disfrutemos este viaje juntos. The French Connection es una película icónica que marcó un antes y un después en la historia del cine policial. En este film, Gene Hackman interpreta magistralmente a Jimmy Popeye Doyle, un detective obstinado y decidido a desmantelar una compleja red de tráfico de drogas. La actuación de Hackman destaca por su intensidad y realismo, elementos que hacen palpable la tensión en cada escena. La narrativa, basada en hechos reales, se combina con una dirección innovadora que captura la crudeza del ambiente urbano y el peligro constante al que se enfrentan los personajes. La película se distingue por su ritmo implacable y una fotografía que refuerza la atmósfera oscura y cargada del suspense. La interpretación de Hackman, llena de matices y expresividad, contribuyó a cimentar su reputación como uno de los actores más destacados de su generación. Además, en French Connection recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el premio Oscar a Mejor Película, consolidando su posición en el panteón del cine clásico. Esta obra no solo redefinió el género policial, sino también dejó una huella imborrable en la carrera del actor, mostrando su capacidad para transformar un personaje en un verdadero emblema del cine realista y comprometido con la verdad. La conversación. En esta, Gene Hackman asume el papel de un experto en vigilancia y espionaje que se ve inmerso en un dilema moral al descubrir información comprometedora. La película explora temas de privacidad, paranoia y el costo de la tecnología en la vida moderna, ofreciendo una mirada profunda a la psicología del personaje. La interpretación de Hackman se caracteriza por una sutileza que permite transmitir la inquietud interna de su personaje, quien lucha contra la culpa y el aislamiento. Cada escena está cargada de tensión y la dirección logra sumergir al espectador en un ambiente claustrofóbico, donde cada sonido y cada silencio cuentan una historia. Hackman utiliza una mirada penetrante y un manejo del lenguaje corporal que revelan sus conflictos internos, haciendo que el espectador se cuestione hasta qué punto es posible mantener la integridad en un mundo saturado de vigilancia. Este film se convierte en una reflexión sobre el poder de la tecnología y la fragilidad de la privacidad, consolidando la carrera de Hackman como un actor que no teme abordar temas complejos y controvertidos a través de su arte. Su actuación es una obra en un testimonio del poder del cine en la exploración de la condición humana. Hozier. Gene Hackman demuestra su versatilidad en un género completamente diferente, el drama deportivo. En esta película, Hackman interpreta a un entrenador de baloncesto de un pueblo pequeño, quien enfrenta desafíos tanto fuera como dentro de la cancha. Su personaje encarna la perseverancia, el esfuerzo y la lucha contra las adversidades, valores que resuenan profundamente con la audiencia. La narrativa se centra en el impacto del deporte en la comunidad, mostrando cómo el trabajo en equipo y la dedicación pueden transformar vidas y unir a las personas. Hackman aporta una calidez y una humanidad a su interpretación, logrando que incluso las escenas más tensas se llenen de emoción y esperanza. La dirección aprovecha cada detalle para resaltar el crecimiento personal del personaje y la evolución de su equipo, lo que lo convierte a Hozier en una experiencia cinematográfica inspiradora. La habilidad de Hackman para transmitir confianza y determinación es evidente en cada palabra y gesto, haciendo de esta película un referente en el género deportivo y una muestra del talento actoral que lo han consolidado como una leyenda del cine. Su impecable actuación y carisma hacen de Hozier una obra maestra que inspira a futuras generaciones en el deporte. Mississippi Burning es una película dramática que aborda los oscuros capítulos de la historia de Estados Unidos durante la lucha por los derechos civiles. Gene Hackman encarna a un agente del FBI encargado de investigar desapariciones y crímenes en un ambiente hostil y marcado por la intolerancia racial. Su interpretación es poderosa y llena de convicción, mostrando la tensión y el conflicto interno de un hombre atrapado entre el deber y la realidad brutal que lo rodea. La narrativa de la película expone la crudeza de un periodo histórico complejo, mientras Hackman utiliza su talento para transmitir la determinación y la empatía necesaria para enfrentar a una sociedad dividida. Cada escena se convierte en un testimonio de la lucha por la justicia, donde el coraje y la integridad son puentes que unen a las víctimas y a quienes buscan la verdad,
La actuación de Hackman se destaca por su profundidad emocional y su capacidad para reflejar el dolor y la esperanza en medio de la adversidad, consolidándose como uno de los momentos más memorables en su carrera en la cinematografía del género dramático. Esta película es una obra maestra que conmueve y educa sobre la importancia de la justicia o la falta de ella. Unforgiven es un western que desafía los cánones tradicionales del género, en el que Gene Hackman ofrece una actuación inolvidable como el despiadado sheriff Little Bill Daggett. La película se adentra en la ambigüedad moral y en las consecuencias de la violencia, presentando personajes complejos y dilemas éticos profundos. Hackman, con su estilo característico, logra transmitir la dureza y la contradicción interna de un hombre que, a pesar de su fachada implacable, se enfrenta a sus propios fantasmas y remordimientos. La narrativa se despliega con una intensidad que refleja la crudeza del oeste y la dirección aprovecha cada escenario para enfatizar el conflicto entre la ley y la justicia personal. Su interpretación no solo resalta la fuerza del personaje, sino que también invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del honor y la redención. Unforgiven se erige como una obra maestra del género, en la que Hackman demuestra que, detrás de cada acto violento, existe una historia humana cargada de dolor, arrepentimiento y la búsqueda de una justicia más profunda. Esta película redefine el western, aportando una reflexión sobre la dualidad del hombre y mostrando cómo la redención puede emerger incluso en medio de la brutalidad más extrema. Las pelis seleccionadas hoy de su intensa y variada filmografía demuestran la increíble capacidad de Gene Hackman para reinventarse en cada rol y ofrecer interpretaciones que trascienden al tiempo. Desde intensas tramas policíacas hasta profundos dramas históricos y western reflexivos, su legado se consolida en cada obra, dejando una huella imborrable en la historia del cine. La maestría de Hackman radica en su habilidad para encarnar personajes complejos, dotándolos de humanidad y veracidad. Su carrera es un ejemplo inspirador de dedicación, pasión y versatilidad que sigue motivando a nuevas generaciones de artistas y amantes del cine. A través de estos films podemos apreciar cómo cada interpretación no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión y al cuestionamiento de la realidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las mejores 5 películas de Gene Hackman, una celebración de su legado y del arte cinematográfico en su máxima expresión. Y así concluimos el episodio de Imprescindibles. Si tienes otras favoritas de Gene Hackman, déjalo en los comentarios, dale un like y síguenos por más videos. ¡Hasta luego!